Entonces, tenemos este caso clínico de un femenino de 32 años con un sangrado oscuro de 3 días de evolución. Recuerden aquí la fecha de última regla. Hay que descartar un aborto tardío, por ejemplo, pero ya cuando la altura del fondo uterino está más alto de lo que corresponde y además esta hiperemesis gravídica que lo manifiesta por estos múltiples vómitos, hay que estar pensando en una enfermedad trofoblástica. También recuerden que el paciente puede estar muy descompensado, así que aquí hay que primero compensarlo reponiendo líquidos, dando recomendaciones antieméticas y el degrado. Recuerden al metrotexate como tratamiento de los embarazos ectópicos antes de romperse, la dinoprostona para madurar cuello, el legrado en abortos y también en enfermedad trofoblástica, y en caso por ejemplo de un aborto séptico o si hubiera una sepsis hay que dar antibiótico y después legrado. Pero aquí lo que tiene el paciente es simplemente una mola, está descompensada, deshidratada y su hiperemesis gravídica. Aquí vamos a tener que la urticaria, recuerden como esta enfermedad donde tiene abones, lesiones que duran menos de 24 horas y desaparecen o cambian de lugar. La urticaria suele tratarse con antihistamínicos de los nuevos, de los de tipo 2, que no atraviesan barrera hematoencefálica y tienen larga duración, como loratadina, desloratadina y eso. Pero como segunda opción podemos utilizar antileucotrienos, como el Zafirlukast o el Montelukast. El lupus articular y cutáneo tiene muchos tratamientos como esteroides tópicos, pero entre los sistémicos podemos tener a los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina. El asma, entre sus múltiples tratamientos que pueden incluir beta 2 agonistas como el salbutamol en casos agudos como el salmeterol para tener controlado como el bromuro de hipatropio. También podemos estar dando tratamiento tomado y uno de los tratamientos que son comunes también son los antileucotrienos como el Montelukast o el Zafirlukast. Aquí la malaria pues con antimaláricos, cloroquina, hidroxicloroquina. La escabiasis es una enfermedad parasitaria causada por Sarcoptes scabiei. ¿Cómo se trata? Con ivermectina. Recuerden esta comezón familiar de predominio nocturno con pocas lesiones, especialmente pápulas escoriadas y múltiples escoriaciones. Recuerden abdomen, axilas y es muy común en manos en los niños. Como el alrededor clásico de esteroides, especialmente en presencia de pénfigos. O por ejemplo, sí, pues hay que es ¿cómo se llama? La azatioprina. También ahorradores de esteroides pueden ser otros medicamentos como la misma cloroquina en, por ejemplo, el lupus o, por ejemplo, metrotexate en el caso de artritis reumatoide. El pénfigo idealmente se trata con esteroides, pero el principal ahorrador de esteroides es la azatioprina. Existen múltiples medicamentos ansiolíticos como por ejemplo la buspirona, todos las ¿cómo se llama? Las benzodiazepinas como diazepam o como clonazepam. Pero existe un medicamento que los dermatólogos utilizamos mucho para la comezón, porque es el medicamento más potente para la comezón y el único antihistamínico con acción ansiolítica, que es la hidroxicina, y puede utilizarse como inductor del sueño, como medicamento para comezones intensas y como ansiolítico. Tiene comezón, pero sin efecto ansiolítico. Aquí pues tendría que ser la clorfenamina. Recuerden que la clorfenamina y la difenidramina son de los antihistamínicos antiguos o clase 1. Estos antihistamínicos son los que ayudan mejor para la comezón. Generalmente tienen una duración entre 6 y 8 horas. Atraviesan barrera hematoencefálica y suelen tener todos estos síntomas anticolinérgicos. Los de tipo 2, los más nuevos,
no van a tener síntomas anticolinérgicos, no atraviesan barrera y sirven poco para la comezón, como por ejemplo la loratadina o la desloratadina. Aquí otra vez, la urticaria, pues hay que pensar en Montelukast o el loratadina o desloratadina. El lupus articular y cutáneo, utilizamos cloroquina, hidroxicloroquina. En el asma también el Montelukast como inhibidor de leucotrienos. En la malaria, antimaláricos como cloroquina e hidroxicloroquina. Recuerden los depósitos corneales y también los depósitos en retina, y por eso hay que estar revisándolo cada 6 meses con un oftalmólogo. La escabiasis con ivermectina. También recuerden la permectrina tópica y el azufre con vaselina. La hidroxicina con este efecto ahorrador de esteroides. La satioprina con este efecto ahorrador de esteroides y sedempénfigo. Y con acción ansiolítica, la hidroxicina y la clorfenamina, que se utiliza en la comezón. Clorfenamina, difenhidramina, todos esos. Tenemos un femenino de 32 años. Ya habíamos visto este caso clínico, la altura de fondo uterino más alta, hiperemesis. ¿En qué hay que pensar? En una mole diptiforme con hiperemesis, ¿sí? En el cáncer endometrial podríamos tener la hemorragia, pero la paciente no tendría por qué estar embarazada y generalmente sería una paciente más grande. En el aborto podríamos tener dolor y hemorragia, pero en este caso pues el útero inclusive estaría un poco menos crecido a lo que corresponde a la fecha de última regla, y aquí lo que nos van a decir es que va a haber un cuello abierto y no va a haber latido, aunque recuerden que el cuello puede estar cerrado en un aborto diferido. En un aborto séptico pues también van a encontrar pues los restos, el cuello abierto. Sin embargo, todavía va a haber restos, no va a haber polo fetal ni latido, y vamos a tener síntomas de, por ejemplo, sépticos. ¿Qué puede ser estos síntomas sépticos? Bandemia, leucocitosis de más de 12.000, leucopenia de menos de 4.000, podría tener una procalcitonina elevada. Tenemos un paciente de 5 años de edad, tiene adenomegalias en cuello, lengua en fresa y conjuntivitis unilateral y fiebre de 3 días de evolución. ¿En qué pensamos? En un Kawasaki. Recuerden que también tardíamente va a tener edema de las manos y 2 pies y descamación. La toxoplasmosis puede tener un cuadro parecido a la mononeucleosis con adenomegalias y este puntilleo en las anginas, y a veces puede haber fiebre. Y en los niños puede tener esta coriorretinitis con las calcificaciones intraparenquimatosas. La escarlatina también puede dar lugar a esta lengua en fresa, también puede haber fiebre, pero normalmente no hay conjuntivitis y tenemos esta característica piel en lija. Y la mononucleosis con esta adenomegalia y la presencia de este puntilleo. Recuerden, adenomegalia más presencia de puntilleo leve más esta fiebre. Hay que tener cuidado al dar antibiótico, porque si damos antibiótico con penicilinas como la amoxicilina podemos causar un exantema muy característico en la mononucleosis. Aparte que la mononucleosis pues no se trata con antibióticos. Tenemos un masculino de 50 años de edad, 4 meses con disminución severa de salivación y leve de lágrimas. ¿Qué diagnóstico sería? Podría ser un Sjögren, podría ser, por ejemplo, un Miculix. Lo más común es que sea un Sjögren. Para esto podemos, para confirmar, anticuerpos anti-RO y anti-LA, o hacer una biopsia de glándula salival, así que serían todas. Recuerden también los anticuerpos anti-RO y anti-LA para formas cutáneas de lupus, y también son las que se pueden heredar en una embarazada, y anticuerpos anti-RO y anti-LA más una embarazada. Recuerden este lupus cutáneo congénito que tiene bloqueo cardíaco. Aquí tenemos el mismo paciente que tiene Sjögren. El Miculix también puede disminuir la salivación y ya va a haber un agrandamiento a nivel de
a nivel de glándulas, pero es mucho más frecuente el síndrome de Sjögren. La ránula no es más que un quiste del piso de la boca, y en la cielodenitis va a haber inflamación de una glándula salival. Sin embargo, pues ninguno tiene per se disminución de la saliva, y pues la ránula, pues vamos a ver un quistezote en base de la lengua, y en la cielodenitis podemos ver dolor o podemos ver alguna piedrecilla en los conductos. Cuando tenemos coriorretinitis y calcificaciones intraparenquimatosas, pensamos en Toxoplasma gondii. Recuerden que las calcificaciones periventriculares son características del citomegalovirus. Convulsiones en un adulto mayor de 20 años. En México es muy común que sea por presencia de cisticercosis. Y recuerden que los cisticercos son los huevecillos de la Taenia solium, que es la del cerdo. Recuerden que la de la vaca no da esto y es la Taenia saginata. Severa en adultos y en embarazadas, pues es la varicela, causada por el virus varicela zoster, que causa varicela y herpes zóster. Y las cicatrices lineales es la varicela congénita. Recuerden que hay una varicela congénita y una varicela neonatal. Leucoplasia oral vellosa causada por el virus Epstein-Barr. Recuerden también a este virus Epstein-Barr que va a estar causando el linfoma de Burkitt y el linfoma nasofaríngeo. Puede tratarse curiosamente con aciclovir o puede ser también con ganciclovir. Recuerden al aciclovir en el tratamiento del herpes y el ganciclovir en el tratamiento del citomegalovirus. Aquí me equivoqué, pero bueno. La imagen en nevada es propia de una enfermedad trofoblástica o de una mola hidatidiforme. La gonadotrofina coriónica, que es más alta de lo normal, igual que el fondo uterino más alto, también en una mola, también podría ser en un embarazo gemelar, y también el fondo uterino más alto en un hidrus fetalis o en polidramnios. ¿Dónde podría haber polidramnios? Cuando no se puede deglutir el líquido amniótico, por ejemplo en una atresia esofágica. Ibu y vaginosis predisponen a una rotura prematura de membranas, por lo que siempre hay que tratarlos. Recuerden que muchas cosas asintomáticas que no suelen tratarse en el embarazo sí se hacen, incluyendo las bacteriuria asintomática y la vaginosis. Tenemos un paciente femenino de 29 años, sangrado oscuro, dolor hipogástrico. A lo largo de 5 días no ha parado el sangrado, aunque sea leve. Es intermitente y oscuro. Aquí pues en realidad podría ser cualquiera. El cáncer endometrial es poco probable. Más que nada, aquí lo que hay que hacer es una prueba de embarazo. Ver el cuello. Si el cuello está cerrado y vemos el producto, podría ser una amenaza de aborto. Si viéramos esta imagen en nevada y unos niveles altos de gonadotrofina, podríamos pensar en una mola. Y el aborto, pues veríamos que ya no hay polo fetal y el cuello está abierto. Masculino de 5 años de edad, adenomegalias en el cuello, lengua en fresa y conjuntivitis. Son 3 datos de una enfermedad de Kawasaki. ¿Qué complicaciones puede tener? Un aneurisma aórtico. La coriorretinitis y calcificaciones intracraneales son complicaciones de una toxoplasmosis neonatal. La glomerulonefritis puede complicar un impétigo y también a una escarlatina. Y la ruptura de vaso y manifestaciones neurológicas son complicaciones de una mononucleosis infecciosa. El trimetoprim y la perimetadina se pueden utilizar para tratar la toxoplasmosis, la penicilina para tratar la escarlatina, y la aspirina nos permite prevenir estos aneurismas aórticos en el caso de, pues sí, en el caso de una enfermedad de Kawasaki.